Lucas capítulo 22. Si usted por favor va conmigo y vaya ahí a Lucas capítulo 22. Llegamos esta noche al verso 63 y vamos a leer hasta el verso 71. Lucas capítulo 22, verso 63. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le preguntaban diciendo: adivina quién es el que te ha golpeado. También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo. Tanto los principales sacerdotes como los escribas se llevaron a Jesús ante el concilio diciendo: si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: si os lo digo, no me creeréis. Y si yo pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces tú eres el Hijo de Dios. Y él les respondió: vosotros decís que soy. Y ellos dijeron: ¿qué necesitamos? ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Una de las decisiones que tenemos que tomar al estudiar el Evangelio, una historia del Evangelio como la de Lucas, es cuánto tiempo nosotros vamos a pasar trayendo testimonio de las otras historias del Evangelio. No hay nada bueno con eso, pero como usted se da cuenta, mientras que estudiamos en la historia de Lucas, hemos hecho eso. En muchas ocasiones, aún esta mañana, hemos traído testimonio de los otros escritores de los Evangelios. Pero si usted hace esto seguidamente, ciertamente lo que usted va a hacer es que va a predicar una armonía del Evangelio, usando a Lucas como un punto de lanzamiento y predicar las 4 historias. Y está bien si usted desea hacer eso, si usted desea predicar la armonía de los evangelios, eso está bien, pero yo creo que hay valor en tratar de pensar en la organización y pensar acerca de la estrategia de un autor de un evangelio, en este caso Lucas. Él escribió esto, él quería que esto fuera una historia independiente de la historia de la muerte, la resurrección de Jesús. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él tenía su propia estrategia, tenía una manera de construir material que estaba disponible a él y lo hizo de una manera muy deliberada. Eso es lo que él dice en el primer capítulo, usted se recordará. Lo que escribe empezando en el verso 1, él dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teofilio, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Así que Lucas escribe como uno a quien el testimonio se le ha dado. Él ha estudiado estas cosas, las ha seguido cercanamente y ahora él quiere escribir una historia ordenada para otros. Yo menciono esto porque cuando usted viene a esta fase de las tribulaciones de Cristo, cuando se enfrentó a los líderes judíos, lo que Lucas nos da aquí es bastante condensado. Jesús fue interrogado 6 veces. Delante de Anás, delante de Caifás, delante del concilio. Y luego aparece delante de Pilato y luego Herodes y luego de regreso a Pilato. Lucas toma esas 3 fases delante de los líderes judíos y los condensa a
Lo que parece como, mientras lo vemos, como un evento, una historia. Yo creo que él hace esto porque él tiene algo bastante particular en mente que él quiere comunicar. De nuevo, él está escribiendo con una estrategia. Y es como que si él quita todo lo que pudiera obtener nuestra atención, excepto esta cosa. En los juicios de Cristo delante de los judíos, yo quiero que veas algo. Quiero que te enfoques en algo conmigo aquí. Y bueno, ¿qué quería él que viéramos? Muchas cosas de las cuales él pudo haber escrito o incluido. Muchas cosas, por ejemplo, que nos hubieran apuntado al hecho de que el juicio en sí fue criminal por naturaleza, fue una travestía de la justicia. Habieron cosas que se hicieron que no debieron de haberse hecho y cosas que se dijeron que no se debieron de haber dicho, pero ese no es un enfoque aquí. ¿Cuál es un enfoque? Él quiere que veamos, que escuchemos las preguntas que fueron presentadas a Jesús y cómo Jesús las respondió. Él quiere que veamos que aunque estos hombres no se lo merecían, Jesús en esta ocasión les dio un testimonio adicional claro acerca de la verdadera identidad de Jesús, de tal modo que estos hombres no tuvieran excusa. Y como leímos hace un momento, él quiere que Teófilos y otros como él, que ellos estén confiados de las cosas que se les han enseñado. Así que la pregunta siempre se levanta, esta identidad que decimos fue cierta de Jesús, ¿fue esto que nosotros le asignamos a Jesús o es algo que fue atribuido a Jesús por otros o es esto como Cristo lo entendía? ¿Cuál era el punto de vista de Jesús acerca de sí mismo? Y mientras que escuchamos las preguntas que se le hicieron a Jesús y las respuestas que él dio, lo que nosotros obtenemos de la misma boca de Cristo es quien él se entendía ser o quien él entendía que él era. La única pregunta que nos queda entonces es, ¿lo aceptamos o lo rechazamos? ¿Le creemos o le contamos a él como un mentiroso? O alguien tan loco acerca de su propia identidad que no vale la pena creer en él y seguirle. Así que en vez de traer todas las historias a nuestro pasaje, vamos a escuchar a Lucas esta noche. En el tiempo de nuestro sermón vamos a escucharle a él, su presentación, y vamos a escuchar a nuestro Salvador mientras que él está siendo juzgado. Vamos a escuchar mientras que él fue interrogado y escucharemos cuáles fueron sus respuestas. Y vamos a hacer esto bajo dos títulos. Primero que nada, los captores de Cristo se burlaron de Jesús. Y luego Cristo majestuoso delante del concilio, versos 66 al 71. Cristo burlado por sus captores. Cristo majestuoso delante del consejo. Primero que nada, desde cuenta cómo se burlaron de nuestro Señor. Verso 63. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le preguntaban diciendo, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Los hombres que tenían a Jesús en custodia. ¿Quiénes serían ellos? Él se refiere, yo creo, a los soldados, a los guardias del templo. Y estos guardias hacen dos cosas con Jesús. Se burlan de él y lo golpean. Mientras que se están burlando de él y lo están golpeando, están involucrándose en un juego cruel. Hombres pecaminosos son capaces de crueldad por sí mismos, pero usted pone a los hombres pecaminosos y se animan unos a otros y son capaces de hacer cosas juntos que no los hubieran hecho por sí solos. Jesús tiene una reputación entre el pueblo como profeta, sin duda ellos habían escuchado acerca de esto. Aquellos que estaban en liderazgo entre el pueblo judío odiaban a Jesús, ese odio se manifiesta aún entre los guardias. Así que ellos deciden
jugar un juego de la mentira del hombre ciego, con elementos de insultos y violencia física. Lo vendan y empiezan a golpearle. Le vendan de los ojos y empiezan a golpearle. Y al golpearle le preguntan, ¿quién fue? Profeta. Profetiza. ¿Quién te golpeó? El verso 66 está resaltado para mí y dijeron muchas cosas en contra de él blasfemando. Ellos están diciendo muchas cosas en contra de Jesús, muchas cosas que le insultan. Entonces, ¿por qué es que Lucas resalta esta burla en particular? ¿Por qué está resaltando este juego cruel que estaban jugando, que lo vendaron a Jesús, cubrieron su rostro y le golpearon y demandaban de que él identificaba a quién le había golpeado? ¿Por qué resaltar esto? Él pudo haber escrito muchas otras declaraciones, pero no lo hizo. Estaban diciendo muchas cosas en contra de Jesús, pero esta es la que él escribió en términos en particulares. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Es un testimonio asombroso si el lector ha puesto atención. Dos cosas hacen esto poderoso. Primero que nada, esta escena se nos presenta a nosotros inmediatamente después de dos cumplimientos dramáticos de las palabras de Cristo. Por adelantado, Jesús dijo que Judas lo iba a traicionar. ¿Qué vemos en el jardín? Vemos las palabras de Jesús siendo cumplidas. Por adelantado, Jesús dice que Pedro iba a negarle 3 veces. Y que lo que vemos en los versos justos antes de estos, que las palabras de Cristo fueron cumplidas perfectamente. De hecho, Jesús confirmó esto con sus propios ojos. Mientras que él observa a Pedro después de que se cumplió la negación. De tal modo que mientras que se están burlando de Jesús acerca de su habilidad de ser un profeta, mientras que se están burlando de Jesús acerca de su habilidad de saber cosas que otros hombres no sabrían, identificar cosas que otros hombres no identificarían, esto sigue 2 pruebas claras de que Jesús tenía esa habilidad. Él ya lo ha demostrado, el hecho de que él conoce cosas que otros hombres no conocen. Él puede decir por adelantado cosas que iban a llevarse a cabo. Ya lo ha demostrado si usted lee la historia fielmente, cuidadosamente. Usted puede ver eso. Y es como que se está burlando de él por algo que él ya ha demostrado. Pero la segunda cosa que hace que esto se resalta como un testimonio poderoso es que Jesús había profetizado esto. La misma cosa que ellos están haciendo es el cumplimiento de lo que Cristo dijo que se iba a cumplir o a suceder en Lucas capítulo 18, verso 32. Jesús dijo, pues será entregado a los gentiles, hablando acerca de sí mismo, y será objeto de burla, afrentado y escupido. Será objeto de burla, afrentado y escupido. Y en estos versos, Lucas usa una palabra fuerte, la palabra para blasfemia. Ellos están hablando cosas blasfemas en contra de Jesús, eso es que ellos están hablando cosas vergonzosas hacia él, lo están tratando vergonzosamente. Y Jesús lo permite. De hecho, mientras que usted lee esto, si usted lleva en su mente lo que hemos visto acerca de la vida de Cristo y el ministerio de Cristo, las palabras de Cristo, los hechos de Cristo, mientras que ellos le dicen, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? La respuesta que se levanta a sí misma en mi mente es, ¿usted sabe qué? Él pudo, si él hubiera querido, él hubiera podido respondido, aunque ustedes le pusieron vendas, él le podía decir, golpe tras golpe, ¿quién es el que lo había golpeado? Él ya probó que lo puede hacer, pero no lo hace. Él se entrega a esto, él permite esto, porque así es como debe de ser. Esto es lo que es necesario para que nosotros seamos salvos y para todo lo que se ha escrito, para que se cumpla todo lo que se ha escrito. Solo como un comentario pasajero antes de que continuemos.
También quiero mencionar el odio en los hombres pecaminosos por la justicia perfecta. El odio presente en los hombres pecaminosos hacia la justicia de Dios. El hecho de que los hombres son odiadores de Dios, aun si no se dan cuenta o reconocen que están odiando a Dios. Esto realmente es lo que está obrando en nuestros corazones. Porque mientras que usted lee esto, hágase una pregunta a usted mismo. ¿Quién se merecería este tipo de tratamiento? ¿Sabe que tenemos mucho lo que está sucediendo en nuestro mundo, no es cierto? Personas que están haciendo cosas terribles en nuestro mundo. Personas que están siendo arrestadas o atrapadas por resultado de lo que han hecho, que están en cautividad y a veces un tipo de prisión como de un soldado, a veces llevado al sistema legal de nuestro país como un criminal, pero puestos en cautividad por cosas horribles que han hecho. Y me pregunto, ¿me permitiría esto? El ponerle vendas en los ojos, golpearlos, burlarse de ellos. Y solo en su propia mente, en su propio corazón, hagas esta pregunta: ¿quién se merecería esto? ¿Un terrorista se merecería esto? A lo mejor. ¿O el asesino de un niño se merecería esto? ¿O alguien como el joven que asesinó a dos ancianos esta semana pasada que estaban tratando de comprar un carro en Craigslist y se encontraron sus cuerpos porque él los mató? ¿Se lo merecería esto? ¿Qué ha hecho Jesús para merecerse esto? ¿Qué ha hecho para merecerse esto? La sanidad más reciente que él hizo fue en alguien que vino a arrestarlo. Ese es el carácter, la naturaleza de Jesús. ¿Qué él ha hecho para merecerse esto? Nada. Absolutamente nada, excepto que ellos odian lo que ven en él por su propia naturaleza pecaminosa. Juan 15, verso 20, Jesús dice: acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley y me odiaron sin causa. Eso identifica a la fuerza del odio que está detrás de esto. Es un odio de Dios, es un odio motivado por una justicia perfecta y la naturaleza pecaminosa del hombre. Así que lo tratan con mucho odio. Así que lo primero que vemos es que sus captores se burlan de él, pero esta burla sirve como un testimonio poderoso a Jesús, porque la razón por qué se burlan de él, esto es porque Jesús resalta que ellos dicen: tú eres un profeta, profetiza. Pero Jesús ya ha demostrado eso. Judas es una ilustración de ello. ¿Y sabe qué? Ellos no lo saben. Pero ellos son una ilustración de ello, porque Jesús dice por adelantado que él iba a ser burlado, que iba a ser tratado con vergüenza y que le iban a escupir. Esto cumple sus palabras. Lo que nos lleva a la segunda cosa que vemos aquí, eso es que Cristo, majestuoso delante del concilio, cuando ellos vinieron, cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante el concilio, diciendo: si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: si os lo digo, no creeréis. Paremos ahí por un momento. Lucas dice que ahora el sol se ha levantado cuando el día vino. Eso puede ser significativo, ya que por las leyes judías acerca de los juicios, pero no estamos seguros. Yo menciono eso porque si usted lee a los comentaristas
acerca del Evangelio de Lucas, usted verá muchos comentaristas que le va a llevar paso tras paso a través de las violaciones de las prácticas judías legales, basado en un tratado llamado el Sanhedrin, la Mishnah, las leyes orales de los judíos, que fueron compiladas y escritas. Entienda esto. Como en el año 220 a.C. Lo que muchos comentaristas hacen es que ellos estudian estas leyes y de se cuenta cómo violaron sus propias leyes cuando se trataba del juicio de Jesús, pero ese puede ser el caso. Pero no podemos estar certeros acerca de eso. De todas estas leyes que usted encuentra en esas escrituras están siendo practicadas todas en el tiempo de Cristo, no lo sé. Así que hablarán acerca de leyes, por ejemplo, de cómo el testimonio se debía de dar, cómo sus juicios violaron eso, cómo una persecución y una defensa tenía que manejar y cómo sus juicios violaron eso, cuándo se debía de llevar a cabo un juicio, certamente no durante la noche, y cómo sus juicios violaron eso, cómo un veredicto debía de ser dado en un juicio que podía involucrar a una sentencia capital 2 días después de que un veredicto se daba en un caso capital, lo que constituía una evidencia creíble. El problema es que yo no sé si todas esas leyes estaban siendo practicadas durante el tiempo de Jesús. Pero esto es lo que sí sabemos. El testimonio inspirado de la Biblia, el testimonio inspirado del Nuevo Testamento. Le puedo decir que los judíos violaron muchas de sus propias prácticas en los juicios de Cristo. Sabemos eso por las Escrituras. No necesitamos las otros escritos para que nos digan eso. La Biblia nos dice muchas indicaciones de que estos fueron cortes sin... Por ejemplo, sabemos de que el veredicto se había dado antes de que se diera el testimonio. Ellos ya tenían el veredicto, solo estaban buscando una manera para justificarlo. Sabemos eso por el testimonio de las Escrituras. Sabemos por el testimonio de las Escrituras de que ellos buscaron testimonio falso en contra de Jesús. Una violación clara de cualquier tipo de principios piadosos. Sabemos que ellos nunca pueden obtener un testimonio creíble porque los testigos se contradecían uno al otro. Las cargas debieron de haber sido tiradas basado en eso. Sabemos que ellos estaban tratando de que Cristo se incriminara a sí mismo. Y aunque no leemos acerca de esto, podemos estar certeros de que las primeras 2 veces, las 2 interrogaciones se llevaron a cabo en la noche. Eso no representa un procedimiento normal, eso no es lo que ellos hubieran hecho. Así que yo creo que estamos a salvo al decir que esto es corrupción. La manera en que ellos están procediendo era corrupción, pero esto es lo que es interesante para mí. Lucas no resalta nada de eso. A menos que nosotros obtuviéramos todo de esa declaración donde dice cuando ellos vinieron. Él no resalta nada de eso, es interesante para mí. Él pudo haberlo resaltado, pudo haber enfatizado eso. Vean qué tan corruptos fueron los juicios, cómo ellos violaron los derechos de Jesús. Vean la travestía de la justicia aquí. Y muchos que comentaron en este libro y lo predican. Esto es en lo que se concentran, pero es interesante para mí que Lucas no se concentra en eso. ¿Por qué? Porque él está interesado en algo diferente. Él quiere que escuchemos lo que le preguntaron a Jesús. Quiere que escuchemos lo que Jesús dijo. Yo creo que es correcto concluir que Lucas sabe que nosotros vamos a ver el hecho de que esto es corrupto. Lo sabemos, ¿no es cierto? Así que ese no es su interés. Vamos a entender eso. Solo lea el resto de la historia. Usted verá eso. Esto es lo que Él quiere que usted haga. Escuche lo que se le preguntó, escuche lo que Jesús dijo. Así que cuando vino el día, cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo, y empezaron a interrogar a Jesús, y las respuestas de Jesús a estas preguntas lleva a 3 testimonios claros de Jesús acerca de su verdadera identidad. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Y sabemos esto de los labios de Cristo y sabemos esto de la respuesta de Cristo.
Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo del Hombre, Jesús es el Hijo de Dios. El primer testimonio de Jesús es en respuesta a esta pregunta. Si tú eres el Cristo, dínoslo. Dinos claramente. ¿Eres el Cristo? Dinos. ¿Cómo responde Jesús? Pero Él les dijo, si os lo digo, no creeréis. Y si os pregunto, no responderéis. Él no negó ser el Hijo de Dios. Pero en vez de responder bajo sus términos, esto es lo que Él dice, no importa lo que yo les diga a ustedes, no importará. No importa lo que yo les diga, no importará. Ustedes no me creerán. Y no responderán mis preguntas. En otras palabras, ustedes no están interesados en la verdad, ustedes no quieren una conversación aquí. Usted no está escuchando para ser iluminado. No está dispuesto a que sus ideas sean puestas en exhibición o que yo les interrogue a ustedes. Así que no están interesados en la verdad, ¿cierto? Ustedes hicieron una pregunta, pero no quieren escuchar la respuesta. Así es como Dios nos instruye a nosotros. Él nos pone en el banquillo. Él nos dice lo que es verdadero. Él nos hace preguntas a nosotros bajo la luz de lo que es verdadero para llevar la verdad a nosotros. ¿Es Jesús correcto acerca de ellos? Obviamente Él está correcto acerca de ellos. Ya se ha demostrado plenamente muchas veces. En Lucas 20 es muy claro. En Lucas capítulo 20, verso 1 dice, y aconteció que en uno de los días cuando Él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se le enfrentaron los principales y sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron, diciéndole, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Él les dijo, yo también os haré una pregunta, decidme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, Él dirá, ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Se da cuenta? Ustedes no me van a creer si yo les digo, y si yo les hago una pregunta, ustedes no la responderán. Porque expone quién ustedes realmente son y lo que ustedes realmente están buscando. Así que Cristo respondió, ¿qué está haciendo ver claro? Que yo no voy a involucrarme en sus juegos. ¿Ustedes quieren la verdad? ¿Están dispuestos a ser juzgados por la verdad? ¿Están dispuestos a ser transformados y cambiados por la verdad? Hasta que usted esté listo para eso. Entonces yo no voy a responder sus preguntas bajo sus términos. Yo creo que hay una aplicación para nosotros en eso. Las personas dicen, yo he clamado al Señor y ellos no me han respuesto, y Él no me ha respondido. Él me ha dejado en mi condición a pesar del hecho de que yo he clamado a Él. Quiero preguntarle, ¿cómo le ha buscado a Él? Porque la Biblia nos promete que nosotros, cuando le buscamos a Él con todo nuestro corazón, le encontraremos. Vengan al Dios viviente, vengan a su Hijo con un corazón honesto, listos para recibir luz, listos para ser expuestos, listos para ser juzgados, listos para arrepentirse, listos para ser transformados. Y usted se encontrará con aquel que es la verdad. Y su nombre es Jesús, pero usted venga a Él jugando juegos, no se sorprenda cuando Él le deja a usted en silencio. No se sorprenda cuando Él le deje a felicitarse a usted mismo bajo sus propios argumentos engañosos y su propia autojustificación. Qué respuesta, ¿cierto? Eres tú el Cristo. Si te digo, no me creerás. Y si yo te pregunto, no me responderás. ¿Realmente quieren la verdad? Pero dése cuenta que Cristo continúa y Él realmente responde la pregunta con su propia declaración. Dijo, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra
del poder de Dios. ¿Qué acaba de hacer Jesús? Se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y Él está hablando de lo que está por venir, un tiempo futuro, de ahora en adelante. El Hijo, de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios, más allá de estos juicios, más allá de su crucifixión y su resurrección. Va a haber una ascensión y una glorificación. Él ahorita está en el trono en el cielo. Y la próxima vez que la tierra se encuentre con Jesús, será en poder y no en debilidad. Él vendrá como el Rey, a quien el mundo va a tener que reconocer, y Él vendrá como el juez. Él no estará en juicio. Se identifica a sí mismo en los términos de Daniel capítulo 7, versos 13 al 14. Y le voy a mostrar por qué le digo que ellos lo sabían. Pero en Daniel 7, verso 13 dice esto: seguí mirando en las visiones nocturnas. Y aquí, con las nubes del cielo venía un hombre, un hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Ustedes me preguntan si yo soy el Cristo. Bueno, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre se sentará a la mano derecha del poder de Dios. La próxima vez que ustedes me van a ver venir, vengo con las nubes, con poder, con autoridad. Yo soy el Hijo del Hombre, de Daniel capítulo 7. Eso es lo que él está diciendo. ¿Y sabe qué? Dijeron en todos entonces. Dese cuenta de la siguiente pregunta. Verso 70. Dijeron todos entonces: ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Hijo de Dios entonces? ¿Eso es lo que estás diciendo? Y él les dijo, y él les respondió: vosotros decís que yo soy. ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Estás diciendo ser uno con Dios? ¿Estás diciendo ser igual a Dios? Así es como ellos entendían esta declaración. En Juan 5:18 dice: entonces por esta causa los judíos aún más buscaban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 10:33, los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan 19, verso 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Yo no puedo decirle qué estaba sucediendo en su mente desde el punto de vista teológico, cómo ellos están procesando todo eso, pero le puedo decir en la autoridad de las Escrituras que ellos le escucharon, que él estaba diciendo ser igual a Dios, que él estaba diciendo ser una deidad. Se hace a sí mismo igual a Dios, se hace a sí mismo ser Dios. Juan 10:33, se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Así que escuchan que él se refiere como el Hijo del Hombre. Ellos entienden. Daniel 7, estás diciendo que eres el Hijo de Dios. Jesús no lo niega, ¿cierto? Vosotros decís que yo soy. ¿Por qué Jesús responde de esa manera? Vosotros decís que yo soy. Yo creo que es la manera en que Cristo dice: tú tienes las palabras correctas, pero aún no lo ves. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Pero tienes una concepción exacta y correcta de lo que eso significa? Vosotros decís que lo soy. Ellos entendían esto como un afirmativo. Usted se puede dar cuenta en el verso 71. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio?
¿Qué declaración? ¿Sabe qué significa eso? Señores, ustedes están sin ¿qué? Excusa. Ustedes escucharon lo que él dijo. Ustedes escucharon lo que él dijo. Él les ha dicho de su propia boca y de sus respuestas que Él es el Cristo, que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Hijo de Dios. Ustedes reconocen que le escucharon. Ustedes reconocen que están sin excusa. No necesitamos más testimonio. Lo hemos escuchado nosotros mismos, de sus propios labios. Del punto de vista de Lucas. No desde el punto de vista de ellos, pero desde su punto de vista. Esto sella el trato. Ellos están sin excusa. Yo tengo una pregunta para nosotros esta noche, basada en el propósito de Lucas. Como ya dije, él pudo llevar nuestra atención a tantas cosas, pero él lleva nuestra atención a este testimonio de Jesús. El testimonio silencioso de Jesús que está siendo llevado por la burla como un profeta. El testimonio vocal de Jesús acerca de sí mismo como el Cristo, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Esto es lo que Él quiere que veamos. Así que mi pregunta para nosotros esta noche es esta. ¿Está usted sin excusa? ¿Está usted sin excusa? Usted ha escuchado de los labios de Cristo. Usted ha escuchado a través de estos versos de los labios de Cristo. ¿Quién Él entendía que Él era? ¿Qué va a hacer usted con eso? Lo que Él dice es tan grande, de que ya merecen ser rechazadas o merecen su adoración. No hay un lugar medio. Y lo que Jesús dice no es cierto. Es ridículo. Usted sabe lo que yo estoy a punto de decir, se ha dicho muchas veces, pero escuchémoslo de nuevo. Si esto no es cierto de Jesús, entonces no es un buen hombre. No es un buen maestro, no es un buen tipo, no es un buen profeta. Si esto no es cierto acerca de Jesús, lo que él acaba de decir, él debe de ser rechazado. Es ridículo. Pero si lo que él ha dicho es cierto, entonces él es inevitable. Es inevitable. Ya sea que usted va a doblar su rodilla a Él como el Señor que salva con adoración y recibirá la gracia y el perdón de Dios que se encuentra en Él, o algún día usted se enfrentará a Él como su juez. Eso es todo lo que le queda a usted. Y no hay ninguna manera de mantenerse neutral entre esas dos posiciones. La neutralidad está rechazando lo que Jesús dice que Él era, porque lo que Él dice era demasiado grande. Si no son ciertos, recházalo. Pero si son ciertos, doble sus rodillas y adórele. Dele la vida a Él. Y así como estos hombres ahora ya es tan claro de que no tienen excusa. Lo han reconocido con sus propios labios. No necesitamos más testimonio, lo hemos escuchado de sus propios labios. Querida iglesia, así somos nosotros también. ¿Qué va a hacer usted con este Jesús? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha hecho usted con Él? Y aún si esta noche somos capaces de, con adoración a nuestros corazones y nosotros podemos decir, Señor, tú me has salvado, yo creo, yo amo a tu Hijo. Tú eres mi Señor, mi Salvador. Escuchando su testimonio de sus propios labios. Entonces, ¿por qué es que Lucas ha guardado esto para nosotros? ¿Qué hace esto para los creyentes? Él lo declaró y luego en el capítulo 1, verso 4, lo leímos antes. Donde dice, yo estoy escribiendo esto de una manera ordenada para ti, oh Teófilo, para que puedas tener certeza acerca de las cosas que se te han enseñado. Hemos escuchado que Jesús es el Cristo, hemos escuchado que Jesús es el Hijo del Hombre, hemos escuchado que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta noche de estos versos, nosotros sabemos de que esta no es una identidad que se ha puesto sobre Jesús por otros. Este es el testimonio de Cristo acerca de sí mismo.
Podemos estar certeros acerca de lo que se nos ha enseñado. Podemos estar certeros acerca de lo que creemos. Así que para todo el que ha visto por la gracia de Dios y ha recibido y hemos creído esta noche, adoramos a Jesús. De nuevo, es el tema de casi cada sección de este evangelio, que es Salvador. Pero si esta noche hay alguien sentado aquí que nunca ha conocido a Jesús, nunca ha confiado en Él como Señor y Salvador, entonces yo le exhorto de que le escuche a Él, escúchele a Él, búsquele a Él. Crea en Él, confíe en Él, dele su vida. Antes de que sea demasiado tarde. Él es inevitable. Usted no puede quedarse en un lugar neutral. Dele su vida a Él. Oremos. Padre en el cielo, gracias por el testimonio claro de tu palabra. Gracias, Señor, por la presentación de tu Hijo, por tu Espíritu Santo a través de el escritor Lucas. Déjanos ver y regocijarnos, déjanos ver y creer. Déjanos ver y adorar. En el caso de cualquier persona en este lugar que aún no ha conocido a tu Hijo aún, que ellos puedan ver, sean convertidos. Reciba la gracia gratis, el perdón de todos sus pecados. Al descansar toda su persona y toda su eternidad sobre tu Hijo, confiando en su expiación perfecta que pagó por sus pecados, confiando en su justicia perfecta para una posición correcta delante de ti y confiando el hecho de que Él vivió para la seguridad y la seguridad, la salvación y la seguridad de ellos, que ellos confíen en Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.